Los indicios contra Ábalos no solo persisten, sino que además han aumentado tras el informe de la UCO que detalla gastos del exministro superiores a 95.000 euros procedentes de ingresos desconocidos. En las fechas analizadas por los agentes, que transcurren desde 2018 hasta 2023, Ábalos no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias. Es decir, que el exministro llevó una vida de lujo durante 5 años, pero no sacó ni un euro del banco. 5 años de vida de lujo, pero fueron más, fueron más. Los últimos 5 años sin sacar dinero del cajero. ¿Qué piensas? ¿Quién pudiera, no? Tirarte 5 años. ¿Tú te imaginas sin sacar el dinero que tendrías, Roberto? Pero que no se llevaban en paquetes, ¿no? Con las lechugas y las chistorras y en todo algunos eso. Paquetes de tela, incluso, Claro. luego lo vemos. Pero yo digo que es más de 5 años porque yo recuerdo que ya se pasó la pandemia en una casa ahí en Cádiz que tenía un pasillito que llegaba hasta el prostíbulo, o sea, lo tenía todo a mano. Por cierto, este hombre sigue de diputado, aunque sea en el Grupo Mixto, sigue en el Congreso, con todo lo que se sabe de esta pulsera para la puta y demás. No hay ninguna manifestación de feministas en la puerta del Congreso, ninguna, ni la va a haber. Y es posible que vaya directamente del Congreso a la cárcel. La próxima vez que vaya enfrente del juez, lo puede mandar a la cárcel. Allí se reunirá con Santos Cerdán. Imagino que pueden crear su propia banda, ¿no? Dentro del presidio, extorsionando a presos, trayendo a prostitutas, esperando allí por Sánchez, porque yo creo que cocinando los espaguetis, sí, como en las películas de la mafia. Claro, de Scorsese, se acabarán reuniendo todos allí. Es verdad que el Soto de Real es el tipo de presión para políticos también y para gente de alto rango. Entonces yo creo que, no sé si el presidente del gobierno también tiene sitio ahí o tiene una cárcel especial para él, como pasó con el nazi este que vivía en una torre, ahí estuvo hasta que se suicidó con un decreto. Es evidente que los folios, las lechugas, los soles y las chistorras eran billetes en efectivo. Dinero que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, guardaba bajo llave en un armario del despacho de su domicilio. Aquí están las pruebas, bolsas de plástico llenas de fajos de billetes. En esta ocasión, y utilizando el lenguaje de Ábalos y su asesor, lechugas los de 100 y folios los de 50. Pero hay más imágenes que demuestran la existencia de la caja B de Ábalos. Más y más billetes en sobres atados con gomas y también dentro de bolsas de tela. Estas son nuevas fotografías que se suman a esta de aquí. Cajas con centenares de billetes de 50 euros o folios como pedía el exministro a Koldo. Imágenes que confirmarían, sobre todo la de la bolsa de plástico, las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, quien relató que había entregado en 2020 90.000 euros en metálico en 2 pagos en la sede del PSOE. Además, según fuentes cercanas a la empresaria, el 80% de los billetes eran de 50 y el resto de 100. Y a este testimonio se suma el del empresario Víctor de Aldama, que declaró ante el Supremo haber entregado 250.000 euros a Koldo y 400.000 euros a Ábalos por los contratos de mascarillas, una en el Ministerio de Transportes y otra en la residencia oficial del exministro, el mismo lugar donde se realizaron todas las imágenes. Bueno, Roberto, ¿qué te ha parecido el huerto solar que tenía de lechugas y de soles y luego en el despacho de casa? Un huerto ecológico no lo sé. 90.000 euros, ¿cuántas lechugas son? Porque yo ya me pierdo. O sea, al cálculo entre lechugas... La lechuga era de 20, ¿no? Sí, no, de 200 o de 100. A ver, manejaban billetes grandes, manejaban billetes de los que cuesta cambiar. Luego. La chistorra era de 500, pues sí. Igual era de 100, sí. Sí, bueno, a ver, está muy bien que salga esto. También está muy bien la marca de agua que aparece ahí del medio, porque ¿qué significa? Que el trabajo periodístico es importante, incluso teniendo a toda la máquina del gobierno en contra, porque Doyet, el Confidencial, los que empezaron a sacar sobre todo las primeras informaciones sobre Begoña y sobre Ábalos, se les echaron encima con todo lo que ellos son y aquel manifiesto infame. Entonces, es la reivindicación del periodismo de investigación que al final sabemos que puede hacer caer gobiernos. Pedro Sánchez va a decir que son bulos, que es mentira. Yo creo que cada vez más gente se está cayendo de... ¡Qué inventada! Dijo. Sí, qué inventada. Está cayendo del caballo cada vez más gente. Y espero que así siga. Porque, salvo los socialistas muy acérrimos, que ya son radicales, fanáticos, con los que no se puede razonar, hay algunos que puede que hayan votado al PSOE, pero que no sean del todo idiotas, que digan... Esto... ¿sabes? Esta es la manzana podrida, lo que pasa es que cuando tienes 12 en la docena, pequeña, dice, entonces, que no venga a la derecha. Hay que talar el manzanar, don Ignacio. Me gustaría insistir en que este señor
es que era el número 2 del Partido Socialista. Sí. El secretario de organización de un partido político es el líder de la estructura, del aparato, en este caso del Partido Socialista. Y este señor y el presidente del gobierno despachaban todas las semanas varias veces. Si alguien piensa por qué fue elegido ministro de Fomento y luego de Transporte José Luis Ábalos, no puedo decir, será por su experiencia nula, será por su formación académica en el sector nula, porque es un Montesquieu de la política, pues sabemos evidentemente que no. ¿Cuál es la razón? Porque estaba dispuesto a todo por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez en particular. Por tanto, ese fue el motivo por el que fue designado ministro. Pero ministro de Transporte, ¿por qué Transporte o Fomento? Por la cantidad de dinero público que maneja, por la cantidad de adjudicaciones de contratos y licencias que tiene que conceder y adjudicar. ¿Por qué también? Porque las federaciones socialistas se nutren también de estos contratos. No tengo ningún problema en decirlo, porque si es que se sabe, contrata con esta empresa que luego nos vamos a llevar determinados favores. Sabemos, porque así se ha declarado, y es evidente que es verdad, que había personas que iban con bolsas de dinero a entregar a la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz. El responsable es el secretario general y luego el secretario de organización, es decir, el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Por eso quiero insistir en esa confabulación, ese contubernio necesario entre Ábalos y Pedro Sánchez, que se necesitan mutuamente a lo largo de este procedimiento judicial, porque si Ábalos habla, el futuro es negro para Ábalos, pero también para Sánchez, y lo que necesita Ábalos es, bueno, si no canto, quizás el futuro del Partido Socialista me pueda prestar un indulto, voy a tener favores políticos, porque de hecho incluso él ha dicho recientemente, será un caso insólito que un diputado sea condenado y vaya a la cárcel. Es que cualquier español que cometa un delito, si está así penado en el Código Penal, tendrá que estar en la cárcel. Lo que ya estamos muy acostumbrados los españoles, por desgracia, es que los políticos se creen que viven por encima del bien y del mal y que luego el Poder Judicial les va a socorrer, y si no les socorre el Poder Judicial ya vendrá la justicia constitucional también designada por ellos, o si no ya el último recurso, un indulto o una amnistía. Sí, como con los seres. Y por eso hoy Santiago Abascal ha preguntado a Pedro Sánchez, efectivamente por esta cuestión, ¿por qué protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados? Esa ha sido la formulación de la pregunta de Santiago Abascal hoy a Pedro Sánchez, porque además quienes sostienen hoy a Pedro Sánchez, ¿quiénes son? Los bilduterroristas, los amnistiados y los indultados. Esos son los que sostienen al gobierno. Si no, hoy tendríamos ya otro gobierno de la nación y habríamos pasado esta penuria. Y además no se sostiene ese relato de que son dos manzanas podridas. Vamos a escuchar ese momento, ese tenso momento entre Abascal y Sánchez, en el que le dice el presidente de Vox que han abandonado a los españoles honestos para volcarse sobre la otra parte. Persigue a los españoles honrados, ahora con una nueva vuelta de tuerca contra los autónomos que ya malviven por culpa de su expolio fiscal. Y mientras hace todo eso, su hermano estaba escondido en el Palacio de la Moncloa para evadir impuestos. Celebro verle, ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado. Bienvenido, hola de nuevo, señor Abascal. Mire, yo le observo en su discurso, y más allá de efectivamente las mentiras que vierte, los proyectos reaccionarios como el suyo siempre basan todo su sustento ideológico en el miedo. Miedo el suyo a los españoles, porque hace un año que usted no sale a la calle y la última vez lo que hizo fue salir corriendo de Paiporta y dejar abandonado al rey ante una lluvia de barro, y eso sí es abandonar al rey. Usted lo que hace es deshumanizar. Y usted, aunque piense que plantea un proyecto de antipolítica, un poco de rebelde sin causa, señor Abascal, realmente su proyecto lo que hace es perpetuar desigualdades y consolidar status quo que son absolutamente injustos. Roberto. Yo creo que el ciudadano de a pie está muy harto, realmente. Está muy harto de Sánchez y todo lo que rodea y todo lo que implica. Es decir, está harto de que salga la tipa de Bildu dando lecciones de moral, de los chascarrillos de Rufián, de que hayan dejado a la gente abandonada, por ejemplo, como decía Abascal, en Paiporta, al autónomo y al trabajador friéndole impuestos, un expolio cada vez más brutal, que intentan sacar hasta el último jugo del ciudadano mientras siguen con las tropelías. Yo creo que eso es bastante indignante, ¿no? Porque es que encima, fíjate de qué gente se rodea, y venga, indultos y demás.
Luego el rato este de que son dos manzanas podridas, o sea, de que Santos Cerdán y Ábalos actuaban por su cuenta y Sánchez no tiene nada que ver, es que eso no se sostiene, por favor. Lo que pasa que siempre ocurre cuando alguien cae, no lo conocen. Y cuando Sánchez caiga, muchos no lo conocerán, muchos socialistas dirán, el tal Pedro del que usted me habla, no sé quién es. Pero antes hablamos de Franco, pasaba cuando murió Franco, la mayoría se volvieron todos antifranquistas de repente, ¿no? Pues con Sánchez va a ser igual, todos eran antisanchistas.